Buenos días para todos y para todas. En primer lugar, agradezco la invitación que me ha hecho la Universidad Católica en Manizales a participar de este segundo coloquio sobre fe y razón, fe y razón, fe ciencia, particularmente a la hermana Gloria, a la rectora de la universidad, a la hermana Luzmeri, a la profesora Luisa Fernanda, por esta invitación. Yo voy a ser juicioso con el tiempo, voy a colocar un relojito porque ayer me pasó algún chasco, entonces voy a colocar el reloj y voy a iniciar. Yo me voy a permitir leer un escrito que tengo, que he titulado así: ¿Qué ciencia y qué religión? Posibilidad y realismo en un diálogo inacabado. Espero que ustedes y podamos interactuar en algún momento, como el espacio igualmente se ha pensado posterior a la intervención que yo haga. La verdad es lo que se busca, no necesariamente lo que se encuentra. Una afirmación de Raymond Panikkar, un teólogo cristiano, pero igualmente con tradición hindú y budista. La cuestión de las relaciones, encuentros y diálogos entre ciencia y fe, entre fe y ciencia, entre razón y fe, entre ciencia y religión, sus comprensiones, su historia, sus contextos históricos, epistemológicos, sociales, eclesiales y antropológicos han estado caracterizados por tensiones, por continuidades, por contradicciones, por dramatismos, y en ocasiones también por lecturas absolutistas, excluyentes, complejas. Esta relación o esta cuestión de las relaciones entre ciencia y fe también ha estado marcada por crisis y pluralidades. Por un lado, ha estado presente el paso del teocentrismo al antropocentrismo radical. Por otro, la primacía de la razón humana, objetivante, inmanente, proveniente de la primera ilustración, del grito de Kant en ¿Qué es la ilustración?, del pensar por sí mismo y la correspondiente emancipación de la tutela religiosa y de la muerte del Dios moral en Nietzsche, del Dios relojero, del Dios determinista. Pero igualmente esta razón ha primado sobre la fe religiosa, trascendente, metafísica, que parece en ocasiones, mal entendida y mal comprendida, exigir el sacrificio de la razón para vivir ingenuamente en la sociedad, con inocencia política. También ha estado allí, en estas tensiones entre ciencia y fe, la comprensión única, totalizante y exclusiva de la ciencia moderna positiva, que colonizó las diferentes maneras de comprender, explicar y transformar la historia. Otro elemento, la comprensión del progreso, mitificada, mesianizada, como una historia ascendente, continua, lineal, ilimitada. Otro punto, la crítica al monoteísmo. Estoy haciendo como una descripción muy general de esas tensiones con algunos elementos históricos, sociales, filosóficos. Otro elemento, la crítica al monoteísmo radical, que impuso un pensamiento único, un imperio único y el uno en detrimento de lo mucho. El Dios uno que se contrapone a lo plural. Por otro lado, también tenemos el fin de los metarrelatos, que ofrecieron explicaciones omniabarcantes de la realidad y el sentido de la vida y de la historia. Como les decía antes, la muerte de Dios con sus respectivas renuncias a comprensiones metafísicas, de explicar el mundo de lo sensible a través de lo suprasensible, es decir, de explicar el más acá a punta de más allá, y asumir la inmanencia, la realidad, la contingencia de la historia como lugar de comprensión, y por lo tanto, después del grito de Nietzsche, los respectivos nihilismos, la nihilización de la vida, la nihilización de Dios. Los límites también que aparecen de la teoría sociológica de la secularización, para explicar la salida de la religión en la modernidad y la función política y social que cumple la religión
en lo que algunos teóricos han denominado las sociedades post-seculares en la tardomodernidad, y la emergencia de los nuevos paradigmas para explicar el lugar de la religión en el espacio público. Ejemplo, las economías de la religión, las religiones civiles, las religiones sin Dios, la desacralización de las religiones tradicionales y la sacralización de la economía, de las teologías idolátricas del capitalismo, que igualmente utilizan disponibles teológicos para explicar dinámicas económicas y políticas. Otro elemento, la tardomodernidad, con su consecuente destradicionalización, desinstitucionalización y desregulación de creencias religiosas y políticas. Otro, la crisis de la razón instrumental, venida de las críticas al proyecto moderno, ejemplo, las que provienen de la Escuela de Frankfurt, de la teoría crítica, de una razón irracional que pensó cómo matar a millones de judíos en la solución final de los nazis, de la disolución del vínculo entre cultura y moralidad. Si hay algo que quedó claro en la Segunda Guerra Mundial, en la Shoah, es que los hombres más cultos fueron capaces de cometer los crímenes más atroces. Otro elemento, las sociedades líquidas, de las que habla Zygmunt Bauman, el miedo que aparece en estas sociedades, las sociedades del vacío de Ulrich Beck, de la incertidumbre, de la fragmentación, de las teorías del fin de la historia, ejemplo de Franz Fukuyama, que vehiculan la certeza que la historia ha llegado a su punto más alto de la evolución con el capitalismo, como sistema de pensamiento único, después de la caída del muro. Es innegable, esto simplemente como algunos elementos que yo quiero presentar muy rápidamente para poder medio ubicar la tensión entre fe y ciencia, entre religión y ciencia. Es innegable que estos encuentros y desencuentros entre fe y ciencia, entre ciencia y religión, han dependido de contextos, uno, de intenciones, de posibilidades y de disponibles epistemológicos, también de las historias de las instituciones, en este caso de una iglesia particular como es la Iglesia Católica, pero igualmente de la historia de la ciencia, de las disciplinas, de los intereses humanos y políticos que ellas tienen, de la comprensión que tenemos de Dios y de la revelación. Yo creo que ese es un punto central en este diálogo, y es volver al Dios de la revelación, al Dios bíblico, al Dios de Jesús de Nazaret. Dietrich Bonhoeffer, un teólogo protestante, cuando se le pregunta cuál es el futuro del cristianismo en el contexto de la posguerra, Dietrich Bonhoeffer responde lo siguiente, que es necesario asumir un cristianismo arreligioso, pareciese curioso, es decir, un cristianismo que vuelva al Dios de Jesús de Nazaret. Pero también aparecen las comprensiones de religión, de qué es conocer, de qué es saber, de qué es explicar. Ian Barbour, que es uno de los científicos que se ha atrevido a establecer con Polkinghorne algunas comprensiones de la relación entre teología y ciencia, entre fe y ciencia, reconoce que hay 4 maneras de relacionar la ciencia y la religión. Yo simplemente las voy a nombrar porque igualmente, como les digo, el tiempo pues corre. La primera manera de comprenderla es desde el conflicto, dice Barbour. Es decir, por un deseo positivista tanto de la ciencia como de la fe, de fundar el conocimiento sobre una base sólida. Por parte de la ciencia, de fundarlo en datos sensibles, en la lógica. Y por el lado de la fe y de la religión, por fundarlo en la infalibilidad de la escritura, en que definitivamente no hay error en la enseñanza. Aparece entonces en esta primera postura el materialismo científico y el literalismo bíblico. Ciencia y religión se entiende por lo tanto como disciplinas en competición, y solo una de ellas puede ser verdadera. Ya lo decía la hermana ahora y monseñor, en el fondo de esta discusión está una pregunta sobre la verdad.
la ciencia como verdad empírica y la religión como verdad metafísica. Segundo modelo que presenta Barbour, la independencia. Es decir, ciencia y religión son autónomas, independientes. Cada una de ellas posee un ámbito específico de la realidad. Tiene métodos particulares, un lenguaje propio. Y por lo tanto, la ciencia y la religión cumplen tareas diferentes. Y ninguna de ellas puede ser juzgada con los criterios de la otra. El lenguaje del científico es utilizado para la predicción, para explicar la causa, los efectos, para explicar la función del mundo, cómo funciona el mundo. Mientras que el lenguaje religioso también se utiliza para recomendar un estilo de vida, una espiritualidad, un sentido último de la vida, el fundamento del ser. Siguiente modelo, el diálogo. Y en este punto, Barbour afirma que los acercamientos entre religión y ciencia se producen en dos terrenos. Primero, en el terreno de las cuestiones fronterizas o preguntas que surgen en el límite de la razón. Es decir, siempre que aparece la razón con un límite en la comprensión, aparece la ciencia, aparece la religión. Frente a la irracionalidad de la razón, aparece el sentido de un referente trascendente, como es la religión. Por eso hoy algunos han descubierto la revancha de lo religioso. Por ejemplo, Samuel Huntington, el americano, en su libro de Choque de Civilizaciones, habla de la revancha de Dios. Pareciese que Dios está volviendo a la historia, pero sin religiones, sino en espiritualidades. Pero aparece otro terreno, que es el terreno del paralelismo metodológico, donde media la filosofía de la ciencia, ejemplo. Es decir, la relación que existe entre interés y conocimiento, por lo menos en Habermas. La falseabilidad popperiana, es decir, que es posible, en últimas, falsear una tesis. Así avanza la ciencia. No hay en la ciencia actual, después de Popper y Kuhn, de la ruptura de paradigmas científicos, de cómo la ciencia avanza en comunidades científicas que van rompiendo paradigmas y van avanzando en esa medida, la ciencia ya no es una verdad absoluta, sino la ciencia está configurada por certezas, por hipótesis y conjeturas. La ciencia es hipotético-conjetural, no maneja verdades, maneja certezas, siempre en cuestión, siempre en revisión. Así avanza la ciencia. Pero también aparece la cuestión del biopoder, de la biopolítica, ejemplo en Michel Foucault, y la verdad como un producto histórico. La verdad es un producto histórico. La verdad es una construcción que hemos hecho los seres humanos a partir de referentes políticos, religiosos, culturales. Y aparece también el realismo crítico, que comprende las teorías y las doctrinas como sistemas y símbolos abstractos que representan de forma no totalmente adecuada aspectos del mundo, con el fin de servir sin duda a unos propósitos determinados. Último modelo de Barbour, la integración, dice Barbour. Y Barbour se hace una pregunta en este modelo. ¿Pueden los descubrimientos de las ciencias ayudar a reformular y recomprender las experiencias religiosas? ¿Y los sentimientos religiosos y las prácticas religiosas? ¿Pueden las religiones plantear cuestionamientos críticos a los avances tecnológicos y científicos? Se pregunta Barbour. Si la respuesta es afirmativa, de ser afirmativa esa respuesta, se requiere aceptar el carácter condicionado y politizado de toda construcción teórica. Toda teoría tiene una intención, toda construcción epistemológica tiene intenciones políticas. No es neutra, no es inmaculada. Y por lo tanto implica comprender no necesariamente de manera vertical y determinista, ilustrativa y dogmática la revelación de Dios. Ya lo decía la hermana al principio. En este caso, la ciencia no puede terminar siendo para la teología la ciencia auxiliar, para un trabajo apologético, ejemplo, defensivo sobre la existencia de Dios. O de las religiones políticas, para justificar una divinización o sacralización de la ciencia y la intocabilidad, ejemplo, de la ciencia.
y la autorregulación que tiene, ejemplo, las ciencias económicas, que en ocasiones tienen el mismo carácter sacral que la teología. Son intocables, se autorregulan, ¿no? En las economías de mercado, si usted le mete la mano a la economía, se la tiró. ¿No es que la economía es perfecta en su evolución? El sistema no es el malo, los malos son los seres humanos que quisieron humanizarlo. Llegado a este punto, yo constato dos cosas. Por un lado, superando los pesimismos y los idealismos, porque aquí se instauran siempre, en estas contradicciones, en estos sistemas binarios, siempre aparece la exclusión. Si hay bien, hay mal. Si hay sagrado, hay profano. Si hay cuerpo, hay alma. Pero siempre están en choque. Yo constato, superando esos pesimismos y por lo tanto también los idealismos, que estos cambios y estas rupturas que hemos nombrado anteriormente con los modelos de Warburg son las condiciones de posibilidad de ese diálogo, para pensar posibles relaciones y posibles encuentros. Pero por otro lado evidencio también que en ocasiones las formas de comprender la ciencia, la religión y la fe han sido omniabarcantes. O sea, parece que tenemos un solo concepto de ciencia y un solo concepto de fe. Y han sido nominalistas. Todo el mundo habla de religión, pero no sabe qué es eso. O sea, nombramos sin contenido la realidad. Todo el mundo habla de religión, pero no sabe qué es religión. Por lo tanto, las comprensiones ni de ciencia ni de fe pueden ser unívocas. No pueden ser unívocas. Y uno encuentra que esas lecturas unívocas están en ocasiones concentradas en la lectura de la ciencia, por lo menos una lectura de la ciencia cargada fuertemente por las ciencias positivas, como les decíamos ahora, por la causa y el efecto, por lecturas mecanicistas y funcionalistas y por lecturas evolucionistas genéticas. Y en el caso de la religión, de un cristianismo marcado por el helenismo, por los griegos, metafísico, del Dios creador, del Dios fundamento del ser, como principio de lo creado, como arjé, del Dios uno. Pero también poco hemos hablado del Dios liberador, del Dios de Jesús de Nazaret, de la misericordia, del Dios simpático, defensor de los huérfanos y de las viudas. ¿De qué ciencia, por lo tanto, y de qué fe y de qué religión hacemos referencia? ¿Qué estamos entendiendo por ellas? ¿Desde qué horizonte teórico las comprendemos? Para mí este es el primer presupuesto epistemológico de esta discusión. Sin ese elemento, si no sabemos de qué ciencia y de qué fe estamos hablando, siempre vamos a estar dando palos como ciegos. Como cuando ponían la piñata en las reuniones, bueno, eso ya no se utiliza porque son fiestas temáticas y todo eso, pero antes uno le ponía una piñatica y uno con un palo le vendaban los ojos y uno más o menos le atinaba a donde estaba la piñata. Más de una madre de familia salió herida. Eso uno empezaba. Y creo que el diálogo, cuando no tiene ese referente epistémico de inicio, es así, es como tratando de pegarle a uno de los dos elementos. Yo, por lo tanto, me atrevo a estructurar esta intervención en dos partes. La primera, una aproximación a la comprensión de la religión y de la ciencia. Y segundo, unos horizontes rápidos para posibilitar el diálogo ciencia-religión desde lo que se ha denominado razón anamnética en la teología política y en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Es decir, la relación entre razón y memoria. Empecemos con el primer punto. Yo he optado por abordar de manera muy sucinta esta primera parte a partir de dos autores. Para la cuestión de la fe y la religión, a Raymond Panikkar, pensador catalán, filósofo, teólogo, referencia actual del pensamiento interreligioso, un buscador incansable de la armonía invisible de todas las religiones. Y yo creo que no podrá haber un diálogo posible entre religión y ciencia si no hay diálogo previo interreligioso y ecuménico. O sea, si nosotros no organizamos la casa, es imposible que hablemos con los de afuera.
Panikkar, que le ha apostado a desarrollar un pensamiento total porque busca superar toda la fragmentación del saber en saberes, confrontados, enfrentados, y concibe de esta manera la realidad de manera totalmente relacional. Dios es pura relación, es una comprensión trinitaria. Dios es pura relación. Y es una relación, esto es muy importante, no dualista. La relación no es ni dualista ni panteísta, ni dividiendo ni incluyendo todo en Dios, sino advaitica. Esa es una categoría que él toma del budismo. Es decir, adual, en el que entran el ser humano, el cosmos y Dios. Bien, ese es Raymond Panikkar. Y para la cuestión de la ciencia, he tratado de seguir a un sociólogo brasileño que se llama Boaventura de Sousa Santos, a través de lo que él ha denominado las epistemologías del sur. Boaventura de Sousa Santos reclama, en esa perspectiva, nuevos procesos de producción de valoración de conocimientos como válidos, científicos y no científicos, y nuevas maneras y relaciones y nuevas maneras de entender relaciones entre los diferentes tipos de conocimientos, a partir de las prácticas y grupos de movimientos sociales, ejemplo, que han sufrido sistemáticamente la opresión. Eso es una cuestión muy interesante. No es simplemente la relación entre razón-naturaleza, sino razón-sociedad y cultura. Ese es otro campo. Por eso les decía que en ocasiones hemos gravitado mucho en lo que corresponde al Dios creador, fundamento de lo creado, y por eso los concordismos en ocasiones tensos entre teorías creacionistas y teorías evolucionistas, entre Darwin y el Génesis. Pero en ocasiones hemos olvidado poco esas epistemologías y esas maneras de conocer el mundo que nos invitan a transformar el mundo. Los conocimientos con los cuales transformamos el mundo. Bien. Empecemos entonces con la comprensión de religión. No es la única, pero yo simplemente opté por Panikkar. Primero por el componente interreligioso, por el componente de pensamiento único, holístico, y por el pensamiento no dual de Panikkar. Es decir, que evita la excisión, que evita la división. La comprensión que tiene Raymond Panikkar de la religión no se confunde con organizaciones. Por eso ustedes van a ver ¿y dónde está la fe? Porque para Panikkar religión y fe van juntas, lo van a ver ustedes ahora. Aunque hay distinciones sociológicas, por lo menos. Cuando uno lee a Emile Durkheim en su Sociología de la Religión, Durkheim dice que la religión cumple una tarea funcional. ¿Cuál es? Cohesionar socialmente. Ustedes lo vieron en la historia de la Iglesia cuando Constantino declara al cristianismo como religión oficial. Todo el mundo dice, ¡ay, se convirtió! Pues era una buena estrategia política para tener cohesionado el imperio. Y por lo tanto hay algunas lecturas que hacen división entre religión y fe. La fe como una respuesta a un trascendente y a la configuración con un Dios. En este caso, Raymond Panikkar no hace esa división. Entonces, para Panikkar, la comprensión de la religión no tiene nada que ver con organizaciones y la religión religa, libera, pero también pasa algo hermoso. La religión desliga, no sacrifica el intelecto. Yo voy a citar literalmente una afirmación panikkariana. No debemos confundir religión con ninguna organización, dice Panikkar. La religión religa mi espíritu con mi alma y mi alma con mi cuerpo, imagínense. Es holística, es integradora. Me religa a mí con mis semejantes y con el mundo entero. Me religa con el misterio, que es una realidad profundamente antropológica. El amor es misterioso, a tal punto que en ocasiones a uno le preguntan, ¿y usted por qué se enamoró de esa persona? Es feo, estéticamente no atrae, pero el amor lo envuelve en tal halo que usted termina amando lo no amable. No, lo estoy un poco diciendo porque yo creo que hay una relación fundamental aquí, y es que en ocasiones hemos entendido mal el misterio como algo medio agnóstico, ¿no? como esotérico, como de Ku Klux Klan, ¿sí?
como de secta escondida, como de imposibilidad de ejercer la racionalidad. En ocasiones el misterio es eso. Pero la vida es misterio, porque no hay control total sobre la vida. Un ejemplo claro es cuando usted se enferma. Y usted no hace esfuerzos instrumentales de decir, hoy me voy a curar, no. Igual la mujer que está en estado de gravidez no controla la hechura de su hijo. Dice, hoy le voy a hacer las piernas. No. La vida es totalmente inabarcable. Y yo creo que en eso empatamos en algo. Es decir, repito, estoy ampliando, ¿no ve? La profesora Luisa, mira, ¿no ve que me voy a distanciar del texto y yo empiezo a hablar y me engancho? Sigo con Panikkar. Pero esta descripción no será verdadera si la religación se interpreta como una ligazón que merma nuestra libertad. Por eso dentro de la religión misma, en la comprensión de Panikkar, está la invitación a la apertura. La ligazón que merma la libertad no es religión para Panikkar. Por lo tanto, la religación religiosa es la consecuencia de la religación, es la conciencia, de la religación, miren. La religación religiosa es la conciencia de la religación. Si yo no soy consciente de lo que me liga y cómo y cuándo y quién me liga, la religión es opio. Me mantiene en un estado ignorante, tranquilo. Y al ser consciente de mi religación, dice Panikkar, esta no me liga, no me ata, sino que me desliga y me libera para seguirme ligando con otros. Hermosísimo. O sea, es ligar y es desligar. Se las voy a traducir antropológicamente. Es casi como en el amor. Si tú amas con mucha proximidad, ahogas. Y si amas con mucha distancia, abandonas. Y entonces uno de la tentación del amor es siempre poseer y controlar. ¿No es que nosotros hasta tenemos ciencia positiva para el amor? Tú eres mío, no eres de nadie. Ay, compañero, eso es pura positivización del sentimiento. No, si tú te vas, muero. Hasta nihilización hay, ¿no? La nada aparece en el amor. Si yo no soy nada sin ti, man. Nihilizado el amor está. O sea, miren que tampoco la cuestión es que está por allá en Barbury. Está muy próximo. Es decir, que la vida es proximación, la religión es proximidad y distancia. Es identidad y es diferencia. Eso es hermoso. El Dios que crea también diferencia. Porque respeta la singularidad de lo creado. Por eso el Concilio Vaticano II hablaba de la autonomía de las realidades terrestres. Las realidades terrestres tienen una autonomía. Termino con Panikkar. Por eso toda religión para Panikkar tiene un facto intelectual del que no se puede prescindir. Es decir, la religión en esta dinámica me da a pensar y me capacita a pensar. La religión es simbólica, no simplemente funciona por argumentos. Yo les decía ayer a un grupo de la licenciatura, échele razón al amor, a ver. En ocasiones una novia me decía, dime por qué me amas. Entonces yo empezaba, a ver, voy a explicarle el amor. Entonces, yo te amo porque tú eres muy bonita. No, a mí no me gusta, no, entonces cuando yo me vuelva fea, yo te amo porque tú eres inteligente. Y el día en que deje de estudiar, no, está mal. Siempre trataba de atrapar lo inatrapable. Miren, yo creo que en la vida en ocasiones hay que asumir el no silencio delante de lo indecible. Hay cosas que no se pueden decir. No porque usted las tenga de secreto, sino porque son inabarcables. En el caso por lo menos de la novia que me decía cada rato, ¿por qué me amas? Y yo trataba de darle razones y las razones mías no eran las de ella.
Porque la medida del amor es el amor sin medida. Si tú lo mides, es inmedible. Miren, ahí está. Si tú religas, te tienes que desligar. Curioso. Esta comprensión de la religión para Panikkar es cercana a la fe. Por eso en Panikkar no hay mucha distinción entre religión y fe. Ustedes lo van a ver ahora. Es decir, la fe es la condición de la existencia. La fe es una condición existencial. Miren que no hemos hablado ni de dogma, ni de culto, ni de nada. La religión ligada a la fe y cercana a la fe es condición de la existencia. Es la capacidad de apertura, de trascenderse, imagínense, de abrirse a algo más. Y en este caso, a Dios. Miren. Dios que es posibilidad para el ser humano. Dios que es posible. Por lo tanto, sin la fe, dice Panikkar, no se podría vivir. Por eso en ocasiones a uno le enseñaron, y antropológicamente la gente, aunque no crea en Dios, le dice, oiga, tenga fe. Pero no le está metiendo a Dios, es condición de la existencia, condición de sentido. Y lo más difícil es que en ocasiones la pregunta por el sentido de la fe está en relación a cómo darle sentido al sinsentido. Y creo que esa es una condición para los seres humanos hoy, en estas sociedades. Resistirse a la resignación de no encontrar esperanza. Esa capacidad de apertura a algo, dice Panikkar, a ese más, a ese Dios, es una capacidad que no nos viene simplemente dada por los sentidos, ni por la razón. Miren, ya lo decíamos ahora, no todo se puede explicar, no todo. Esa apertura para Panikkar podría llamarse apertura a la trascendencia. Y por eso el hombre, para Panikkar, en esa perspectiva, es capaz de crecer, de evolucionar, miren. En la misma apertura hay posibilidades de evolución para el ser humano. La dimensión religiosa, por ende, tiene una dimensión existencial. Una dimensión que abre a algo más de lo que ve, miren, como yo decía ayer, siempre coloco ese ejemplo, como los Thundercats, que ven más allá de lo evidente. Thunder, esa, ¿no? Una dimensión que abre a algo más de lo que el ser humano ve, de lo que siente y de lo que toca. Por lo tanto, el ser humano es un ser humano que aspira a, tiene aspiración. Lo que hace al ser humano religioso no son solamente los ritos, dice Panikkar, porque los ritos también los tienen los animales, sino lo que hace al ser humano religioso es la conciencia de que tiene un destino hermosísimo, de que tiene un telos, de que tiene alguna parte donde va, sintiéndose siempre itinerante. Va a algún lado como un itinerante, como un beduino en el desierto. ¿Recuerdan ustedes la frase primera parikaniana de Panikkar? La verdad no es lo que se encuentra, sino lo que se busca. Hay una cosa interesante. Para Panikkar, la fe no tiene objeto y no convierte a Dios en un objeto de creencia. Dios deja de ser Dios una vez usted lo conceptualiza. Si usted lo vuelve concepto, Dios deja de ser Dios. Usted lo atrapó. Igual que con el ejemplo de la novia. No me la hacía teológica, pero me la hacía amorosamente. Por lo tanto, la religión es inseparable del ser. La fe abre al infinito y a lo desconocido. Termino con esto. Panikkar comprende la religión como en tres dimensiones. Primera, la religiosidad. Miren, religión igual a religiosidad. Y la religiosidad es una dimensión humana.
Primero. Segundo, la religiología, dice Panikkar. Y la religiología es una concepción, un sistema de pensamiento y de vida en donde entran las teologías, en donde entra la fe, en donde entra la filosofía misma. Y por otro lado aparece el religionismo. No se les olviden esas tres comprensiones. Repito nuevamente: religiosidad, religiología y religionismo, dice Panikkar. Y el religionismo responde a la necesidad de pertenecer a algo, a un colectivo, al cristianismo, al budismo. Es el factor social, en este caso, de la religión. Miren las tres comprensiones. La religiosidad, por lo tanto, es un hecho antropológico. Todo hombre tiene una dimensión que lo hace darse cuenta de lo infinito. Eso no le pertenece al cristianismo. La religiosidad es un hecho antropológico, es un hecho humano. Todo hombre tiene una dimensión que lo hace dar cuenta de lo infinito, de lo que ninguna palabra sabe describir, de lo inefable, de ese algo más. El ejemplo más claro de esto es cuando usted está enfrente del ataúd de un ser querido. Usted no tiene ni una palabra, pero el silencio es más presencia que la palabra. El otro te habita en el silencio más grande. Por eso cuando ustedes van al Parque Nacional a Bogotá, yo no conozco aquí el parque donde reúnen los novios, entre tantos muchos parques. En el Parque Nacional en Bogotá uno pasa ahí por la séptima en unas bucetas y están las parejitas mirándose. No hay ni una palabra, mano. Ninguna. Se contemplan. Es decir, la fe es contemplación, contemplación. No es pura explicación. Religiología, por lo tanto, en este caso, es la reflexión sobre el hecho de la religiosidad. Miren. La religiología es la reflexión sobre el hecho de la religiosidad. Como seres intelectuales, hacemos la interpretación de este hecho. Por lo tanto, no se puede confundir creencia con fe para Panikkar. Las creencias están ligadas a la religiología. ¿La fe está ligada a qué? A la religiosidad. Todo hombre tiene fe en esta perspectiva. Y el religionismo es la pertenencia, como les decía ahora, de un hombre a un grupo. La necesidad de hacer sociedad, de sentirnos en comunidad. Es una realidad sociológica. Y miren la afirmación de Panikkar. Sin embargo, sin la religiosidad, recuerden el primer punto, sin la religiosidad como dimensión humana, el religionismo se reduce a algo superficial. O sea, que nosotros somos en ocasiones religionistas, no religiosos. Vamos a misa todos los domingos, pero no sirve para nada. Creemos sin pertenecer, imagínense. Y pertenecemos sin creer. Creemos sin pertenecer. Y otros pertenecen y no creen. Sé que se me va a acabar el tiempo. Yo lo llevo, por eso lo llevo contabilizado. Y eso que dice que tengo texto escrito, no voy ni en la mitad. No se preocupen que si falta aquí, yo les envío el texto con Luisa. Y yo quisiera simplemente en estos 3 minutos que me quedan hacer referencia, porque me queda el último punto pendiente. Las epistemologías del sur, que según Boaventura de Sousa tienen 3 premisas. O sea, vamos a dejar simplemente hasta el punto, bueno, igualmente respondo a lo de la conferencia. ¿Qué es fe y qué es ciencia? Hay 3 premisas en la comprensión de las epistemologías del sur en Boaventura de Sousa. Primera, la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Nosotros tenemos razón occidentalizada. Comprobamos, verificamos, laboratorios, experimentamos. ¿Sí? Una desoccidentalización de la comprensión del mundo, de la comprensión, de la explicación y la transformación del mundo, puede llegar por otros métodos posibles y por conocimientos no pensables en Occidente.
y por las formas eurocéntricas de pensamiento que tenemos. Nosotros tenemos pensamiento eurocéntrico. Siguiente consideración. Me quedan 2 minutos. La diversidad del mundo es infinita. Miren, recuerden ustedes aquí la ligazón entre, recuerden, religiosidad, religiología, ¿recuerdan? Y la religiosidad como esa capacidad de infinito, miren. La diversidad del mundo es infinita. Existen diversas maneras de pensar, de sentir pensando y de pensar sintiendo. Diferentes modos de relaciones entre los seres humanos, diversas formas de relación entre los seres humanos y no humanos, formas biocéntricas y no simplemente antropocéntricas, diversas comprensiones de tiempo y espacio, de posicionarse y explicarse frente al pasado, frente al presente y frente al futuro, y no solo desde visiones economicistas, ¿cierto? El conocimiento hegemónico positivista invisibiliza la pluralidad. Ejemplo, dice Boaventura de Sousa, si se está estudiando economía, ¿cuál es el lugar que dejan las economías en la enseñanza de la economía a las economías solidarias y del bien común, a las economías alternativas? Otra constatación, déganme 2 minutos, que esta gran diversidad del mundo que puede ser y debe ser activada así como transformada teóricamente y prácticamente de maneras plurales, no puede ser monopolizada por ninguna teoría general. Eso es muy interesante en Boaventura. No existen teorías generales, universales y universalizables, sobre todo en lo humano y en lo teológico, que cubran, comprendan y expliquen todo, que expliquen todo lo que es diverso, infinito y complejo del mundo. Nosotros nos hemos acostumbrado, dice Boaventura, a los universalismos y a las teorías generales que se requieren y que requieren, por lo tanto, una teoría general sobre la imposibilidad de una teoría general. Eso es muy interesante, un universalismo negativo. Es decir, necesitamos una teoría general para poder deconstruir las teorías omniabarcantes. Bueno, ustedes aquí en la universidad tienen una maestría en educación con una perspectiva en pensamiento complejo. Verbi gratia. Y finalmente, las epistemologías del sur son históricas, pero parten de otras historias que no son precisamente la historia general de Occidente. Eso es muy importante. Estas maneras de conocer tienen en cuenta a los no conocidos, decía yo ayer en la charla, a los ignorados de la historia, a los que no tienen rostro, a los desfigurados. El conocimiento pasa en últimas por una reapropiación política del conocimiento. Y es para un conocimiento que sea prudente, la frónesis aristotélica, una ciencia que nos ayude a vivir mejor y una fe que nos ayude a abrirnos a aquellos seres humanos con los cuales devenimos continuamente como humanos. Queda la última parte. Yo les agradezco mucho la paciencia, espero que no hayan dormitado y esa última parte se las quedo debiendo en la escritura del texto que seguramente será publicado de las memorias del Congreso, del coloquio. Muchas gracias.